hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy 19 de marzo damos comienzo al programa 316 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 316, que corresponde al sábado 19 de marzo. Como es habitual, lo hacemos en dos bloques. El primer bloque comienza con la política internacional, la columna de Hernán Pereira, y luego le sigue la columna de Fernando Izas sobre Palestina y Medio Oriente, hoy segundo programa dedicado a Siria. Y cierra el bloque Andrea Bolov con Chiquilín de Bachín. Hacemos un pequeño paréntesis para hablar sobre nuestros otros medios de comunicación y arranca el segundo bloque, también denominado Segmento Cultural, con dos nuevos columnistas. La columna de rock nacional, Clara Inés Ponce Betty, la Nair, que va a tomar el tema del rock nacional de Papo. Le sigue la mirada poética de José Muchnik, hablando de la deuda externa. A continuación, el panorama teatral de Marisa Barrera con Avalón. Y luego, la columna de Vamos al Cine, en este caso de Cine Universal, de Rubén Cusati con el Festival de Berlín. A continuación, el documental de Leonardo Fabio, para terminar con la agenda cultural, las recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si empezás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver de hace ya varios años. Hay dos grandes temas que nos interesan en esta parte de América Latina. Uno tiene que ver con la situación de Colombia y de Perú. Y el otro tiene que ver con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y todas las derivaciones que está teniendo en el mundo.
que encarecen los combustibles, que amenazan con generar desabastecimiento de comestibles, sobre todo de trigo, y de otros productos esenciales para la vida de todo el planeta. Empecemos por Latinoamérica. En Latinoamérica, en Perú, está latente la destitución del presidente Pedro Castillo, que lleva 8 meses en el poder. Ya es el segundo intento de juicio político. Hay una sola cámara en el poder legislativo peruano, necesita los 2/3, que son exactamente 86 votos, y la demanda en contra del presidente es por permanente incapacidad moral para gobernar. Obtuvo 76 votos a favor de los partidos de derecha, 41 en contra y una abstención. Y para superar los 2/3, dije 86, son 87 votos en realidad, tiene que superar los 2/3. Castillo en su defensa hizo un muy fuerte discurso, dijo que no lo han dejado gobernar, que su gobierno está en veremos todavía, 8 meses de haber asumido, ya llevan 4 cambios de gabinete en función de las presiones de la derecha y la no aprobación de parte del Congreso de su gabinete. Realmente esto ha llevado a una impopularidad tanto del Congreso, que tiene una visión negativa del 70% de la población, como del propio Castillo, que tiene 66% de imagen negativa. Detrás de toda esta ofensiva están los partidos de derecha. Recordemos Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, que perdió por 40.000 votos frente a Castillo y que siempre se escudó en denuncia de fraude para no reconocer el triunfo de Castillo. En Colombia, promisorio el triunfo en las elecciones primarias de Gustavo Petro por el pacto histórico, que es el Frente de Izquierda en ese país y que aparece como el heredero político de todas las movilizaciones ocurridas en los primeros meses de 2021 en aquel país. Recordemos que fueron realmente intensas, con muchísimas víctimas, en contra del gobierno de Duque y de la continuidad de lo que se llama el uribismo, del expresidente Uribe, que ha sido el mentor y el ideólogo de la derecha. De todas maneras, hubo primarias y elección de diputados y de senadores. En realidad, Gustavo Petro ha obtenido 17 bancas en el Senado sobre un total de 112 y 25 diputados, cuando el Partido Liberal tiene 32, los conservadores tienen 17, y así de seguido, decir que va a gobernar con con el Parlamento en contra, o por lo menos muy dividido. Hay una opción de centro que está encabezada por Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, y otra, la de la coalición de la derecha, el Equipo por Colombia, de Federico Gutiérrez. Petro obtuvo más de 4.400.000 votos. La segunda candidata dentro del pacto histórico fue Francia Márquez, una mujer negra que sacó 783.000 votos y que se dice que podría ir en la fórmula con Petro como candidata a vicepresidente, aunque Petro está estudiando muy seriamente la posibilidad de tocar algún sector del Partido Liberal y tomar votos de centro que le alcancen para ganar en primera vuelta el 29 de mayo, que es la primera ronda de las elecciones. Si no hubiera el 50% más uno de los votos, el 19 de junio habrá un balotaje. Por el lado de la derecha ganó Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia. Se le están sumando otros sectores de derecha. Sacó 2.100.000 votos. Por ejemplo, increíble, gente como Ingrid Betancourt, que se estaría reuniendo con Álvaro Uribe esta semana y probablemente apoya al candidato de derecha, según lo que dicen los medios colombianos. De todas maneras, hay que esperar, está muy convulsionado el panorama político colombiano,
La derecha siempre ha tenido mayorías electorales históricamente y es la primera vez que aparece un candidato de izquierda con serias posibilidades de alcanzar la presidencia. Lo que también coloca a Estados Unidos en una posición muy difícil en toda la región. Para variar, aparece una denuncia del ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Maduro, que está asilado, entre comillas, en España, fue detenido en España, por pedido de extradición a Estados Unidos. Este pollo, un buen pollo, ha realizado acusaciones de que Venezuela ha financiado campañas electorales de Néstor Kirchner, del Partido de los Trabajadores, de Lula en Brasil, de la izquierda en Chile, del Frente Amplio en Uruguay, en fin, de todo lo que es progresismo en América Latina lo financiaron desde Venezuela, según su declaración. Entonces la Corte Suprema de Colombia lo llama ahora a declarar, va a declarar por medios digitales, no lo van a llevar a Colombia, porque está esperando el juicio de extradición a Estados Unidos desde España, y va allí a contar su versión, que puede derivar incluso en el procesamiento de Petro. Ya conocemos todo esto, ¿no? Y todas las mentiras que conlleva la jugarreta de las acusaciones de que financia Venezuela por atrás. En Chile, entre tanto, se vivió esta semana una situación bastante crítica. La ministra del Interior, Isquia Siches, que está considerada como un sostén político y una ideóloga del gobierno de Boric, fue recibida a tiros en su visita a la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, cuando intentó acercarse a la zona que está controlada por el pueblo mapuche. Fue recibida a los tiros, la trataron de invasora, dicen que el gobierno de Boric es un gobierno invasor, que no va a haber ningún diálogo. Aparentemente es un sector del pueblo mapuche, porque hay otro que está inclinado al diálogo y a un eventual acuerdo. Recordemos que allí hay ocupación militar, el gobierno de Piñera había decretado la zona de emergencia y ocupación con fuerzas armadas directamente, y le crearon una primera situación crítica a menos de una semana de haber asumido el poder Boric, con una de sus principales figuras como Isquia Siches. En cuanto a la guerra, Rusia sigue con su plan militar, que bueno, no parece ser tan fulminante en sus éxitos como se había previsto en un principio. De todas maneras tiene rodeadas importantes ciudades ucranianas, y todos entienden que es cuestión de tiempo que caigan esas ciudades en manos rusas, pero a un costo de vidas y a un costo político realmente muy, muy alto. El petróleo está alcanzando más de $100 por barriles, y el abastecimiento de trigo en el mundo comienza a ser escaso, debido a que Ucrania y Rusia conforman el 30% de la venta total de trigo en el planeta. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia detener la invasión, pero el gobierno de Putin rechazó y dijo que no va a aceptar esta resolución. En tanto, Estados Unidos y el presidente Biden acusaron a Putin de criminal de guerra, también lo hizo el Grupo de los 7, y le prometieron que va a ser juzgado en el futuro como criminal de guerra. Hay un intento de acuerdo, declararían a Ucrania como país neutral, tipo Austria o Suecia, es decir, que no integraría la OTAN ni estaría armado, sino que tendría una fuerza armada reducida. Pero Zelensky en esto apareció primero como duro, rechazando la posibilidad de acuerdo, después como blando, diciendo que el acuerdo puede ser, que Ucrania puede ser neutral, y pide una reunión con Putin.
la está gestionando el premier turco y también el premier israelí. Habrá que ver si esto llega a buen puerto. Por un lado se dice que se puede alcanzar el acuerdo, por otro lado siguen las batallas, y los rusos dicen que Ucrania no tiene mucha voluntad de negociar. Intervino también el Papa Francisco, se reunió con el patriarca ortodoxo, una reunión virtual, y le pidió que no meta la política en esta cuestión porque el patriarca apoya a Putin. Entre tanto, Putin reconoció las dificultades económicas que está atravesando Rusia por las medidas tomadas por los países occidentales. Dijo que son tiempos difíciles, que va a crecer la desocupación y el desempleo, y la inflación, en Rusia. Entre tanto, hay casi una declaración de default ruso en los mercados internacionales. Rusia dice que pagó y los acreedores dicen que no recibieron el pago. En realidad todo esto se debe a que muchas reservas rusas estaban en bancos occidentales que le han congelado los fondos. Rusia da órdenes de pago sobre esos fondos, no se ejecuta el pago y aparte han sacado a los bancos rusos del sistema de transferencias monetarias internacionales conocido como SWIFT. De modo que es muy probable que haya una declaración formal de default de Rusia, no porque no tenga fondos, sino porque vienen todos estos problemas derivados de las sanciones. Putin llamó a los rusos a movilizarse, trató a los que están en contra de la guerra como traidores, dijo que son los quinta columnistas y que van a salir de esta situación en el futuro, que Rusia tiene recursos y formas de evitar una catástrofe. Las últimas novedades respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia tienen que ver con la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tuvo una larga conversación hoy, viernes, con Xi Jinping, el mandamás chino. Xi Jinping le ha dicho con absoluta claridad dos cosas. La primera, que esta guerra no beneficia a nadie. Sí, este es un mensaje para Putin y también un mensaje para Estados Unidos, diciéndole, ojo, ustedes están alentando, están prendiendo fuego a una cuestión que no los va a beneficiar. Y la otra cosa que han dicho es que ellos se hacen responsables de lo que les toca y que Estados Unidos también tiene que hacerse responsable de lo que le toca por haber hackeado la seguridad rusa, que llevó a una situación que no califican, pero que indudablemente están poniendo como un error político, ¿no? Es decir, el comunicado chino en ese sentido es absolutamente claro al decir que esto no beneficia a nadie. Están diciendo, muchachos, paren la mano y hacen una exhortación a la paz. No hubo otras novedades en el día. El portavoz ruso dijo que hay avances en las conversaciones de paz, pero que en la cuestión de las garantías que pide Ucrania están de acuerdo solo en la mitad, la otra mitad no. Y todo se va demorando. Hay un conjunto de versiones de guerra psicológica muy difícil desentrañar la verdad de las cosas que ocurren. Lo único cierto es que en 3 semanas de invasión, Rusia no ha podido tomar grandes ciudades ni anotarse triunfos militares resonantes, lo que habla de algún tipo de mala evaluación política antes de realizar la operación de la magnitud que significó la invasión a Ucrania. Esto ha sido todo. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isa, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Oriente Medio, y hoy vamos con la segunda entrega de Siria, el país que venimos presentando desde el programa anterior. Hablar de Siria es hablar y remontarnos a 4.000 años de historia, que es la antigüedad de Damasco, Shams, la capital, pero además
la antigüedad de la, de la Siria histórica o de la Asiria, como se la conocía en la antigüedad. Y podemos presentar una historia rica, importante, contundente, pero la realidad se impone y nos impone de una manera cruel y perversa, muchas veces como lo que está pasando desde el año 2011, en que le fue impuesta una mal llamada guerra civil, como veníamos comentando en el programa anterior, de una coalición de 78 países con mercenarios intentando desestabilizar el país, derrocar el gobierno del presidente Bashar al-Assad, reelegido por quinta vez desde el año 2000 que asumió la presidencia a partir de un plebiscito generado por el fallecimiento del presidente anterior, su padre, Hafez al-Assad. Pero podemos decir que es un país que está en pronta recuperación a pesar de los porcentajes que la prensa occidental, la prensa hegemónica, la que de una forma u otra los argentinos y los latinoamericanos estamos acostumbrados al terrorismo mediático que llevan adelante, todas las mediciones que nos presentan es de un amarillismo superlativo, donde hablan de un pueblo cada vez más empobrecido por la guerra, por el cerco a partir de las resoluciones de la Unión Europea, de la OTAN, del propio gobierno de los Estados Unidos, el anterior de Donald Trump y el actual de Biden. Una fuente del Ministerio de Exteriores y expatriados declaró que los países hostiles a Siria, cuyo proyecto terrorista sufrió una contundente derrota, han sido incapaces de imponer condiciones o dictados a los sirios. Pasaron 11 años ya desde el comienzo de la agresión terrorista apoyada por Estados Unidos y los países occidentales contra Siria, cuyo objetivo principal era obstruir el renacimiento cultural, económico y social de Siria, destruir sus logros e infraestructura, además del derramamiento de la sangre de un gran número de jóvenes sirios defensores de su dignidad, soberanía y unidad, apuntó la Cancillería siria. Estas son algunas de las noticias que nos llegan directamente desde Siria, como las que nos llegan directamente de todo el Oriente Medio, donde contrasta la información que recibimos muy dosificada por la prensa hegemónica y tendenciosamente lo que conocemos como el lofer, estas noticias falsas, fabricadas, que muestran una realidad distinta de lo que realmente está sucediendo. Como por ejemplo, una noticia que cobra particular relevancia e importancia se desarrolla en estos momentos en varias ciudades reconquistadas por el ejército nacional sirio y por el gobierno de Bashar al-Assad. Por quinto mes consecutivo continúa el proceso de reconciliación de la provincia oriental siria de Deir ez-Zor, donde al menos 37.000 armados prófugos y fugitivos del servicio militar obligatorio y de reserva se entregaron voluntariamente. Este proceso, afirman, forma parte de la iniciativa propuesta por el Estado sirio para consolidar la seguridad en toda la provincia. Algunos indultados afirmaron que este proceso se realiza sin obstáculos y enfatizaron que la reconciliación es una oportunidad importante para que puedan volver a ejercer su vida
y hacer su trabajo en sus pueblos y tierras agrícolas en su gran mayoría. Sin duda, dábamos cuenta hace varios programas dedicados al Líbano, a Palestina, la importancia de la reconstrucción a partir de la educación, de la cultura y de ciertos edificios que hacen a la propia cultura y a la propia identidad nacional de un pueblo, de un país. Y decíamos hace algunos programas, rescatábamos casualmente en la reconstrucción de unos baños muy conocidos y famosos en la ciudad de Halab, de Alepo, que tenían alrededor de un poco más de 600 años y que es el refugio para sirios y sirias en el crudo verano para refrescarse en algunas horas durante el día de un verano realmente inclemente. De la misma manera ocurre cuando la estación es el invierno, en que la gente también suele refugiarse en estos hamams o hamanes, los baños típicos, justamente para recibir los beneficios de la temperatura de los diversos baños árabes y que tienen mucha incidencia de la cultura otomana que dominara tanto tiempo el Imperio Otomano en la zona. Vamos a continuar con una última entrega, el próximo programa, y me pareció pertinente de alguna manera marcar la importancia y la presencia siria en la cultura universal, compartirles Los invasores tiránicos, un poema del poeta sirio Rifat Afte, nacido en el año 1947 en la ciudad de Masyaf. Dice: pasan los invasores tiránicos destrozando campos y ciudades, arrancando los ojos de los niños, los olivos y los naranjos. Mas los niños que crecen sin ojos vuelven a plantar naranjos y olivos y engendran niños cuyos ojos vencen a los invasores tiránicos y cuyas manos hacen la paz, devolviendo a los campos su esplendor y sus rebaños, devolviendo vida a la vida. Amigos, gracias compañeras y compañeros del programa Obligados a Volver. Nos reencontramos el próximo programa con la última entrega sobre Siria, que seguramente vamos a abarcar la cotidianeidad de la política, de la vida de los sirios y de la Siria, y seguramente alguna grajea de ese acervo cultural tan importante. Gracias y buenas tardes. Noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y 3 reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también.
chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, Shira que te shira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con 3 rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. De Bachín. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.